Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos dando solemnemente inicio con el tiempo cuaresmal. Y este tiempo es un tiempo en el que la Iglesia nos llama muy insistentemente a convertirnos, es decir, a realmente amar a Dios y hacer su voluntad. Pero nosotros no entendemos a veces por qué. Fíjense que en la lectura primera que hemos escuchado hay una expresión del cual me voy a servir para enfatizar por qué. Decía en la primera lectura que no digan los paganos dónde está el Dios de Israel. ¿Por qué se decía eso? Porque cuando el pueblo de Israel pecaba, entonces le venían desgracias, no porque Dios los hiciera, digamos, pagar o los castigara, como a veces solemos pensar nosotros todavía, sino porque cuando uno peca, es decir, uno comete maldades, es decir, que uno no hace la voluntad de Dios y uno está alejado de Dios, es como normal que nos vengan consecuencias a raíz de lo malo que actuamos. De hecho, voy a mencionar un poco la lectura que escuchábamos todavía en el tiempo ordinario del día martes. Decía Santiago, que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone Él mismo a nadie en tentación. Y oiga lo que dice: más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia lo que lo arrastra y lo seduce. Y fíjense que
esta expresión de Santiago nos lleva a una consecuencia, o más bien a una deducción. El mundo sufre mucho. El mundo sufre mucho. Mire, yo no sé si usted se ha puesto a analizar, a ver un poquito el mundo por fuera, pero hoy el índice de sufrimiento de la juventud está rebasando unos límites que uno queda impresionado, uno queda tonto. ¿Por qué digo eso? Porque los jóvenes hoy, no solo jóvenes, sino jovencitos, piensan en morir. Mejor me muero, mejor me mato, mejor no hubiera nacido. Les pesa la vida. ¿Por qué les pesa la vida? Si están empezando a vivir. Ese fenómeno del pensamiento suicida, y no solo del pensamiento, sino incluso llegan a hechos concretos, a suicidarse, se está elevando en el mundo. Está elevando. Entonces hay mucho sufrimiento. También en el caso de la mujer, sufre bastante porque el mundo le ha inyectado una forma de pensar y por la cual tiene que sufrir. Entonces uno se da cuenta. En ese sentido, por ejemplo, se incrementan muchas cosas muy feas. Por ejemplo, las guerras que están azotando la humanidad. Ya tenemos como más de 2 años que se empezó la guerra en Ucrania, en Rusia. Después, impresionantemente, nos enteramos de la noticia de las Coreas del Norte y del Sur. Y en estos días, ya hace un par de meses, que empezó una guerra brutal, cruenta completamente, entre los palestinos e israelíes. Una guerra que rebasa también todo límite. Y entonces hay mucho sufrimiento en el mundo. Y uno se pregunta, o la gente se pregunta, la gente de fuera se pregunta, ¿por qué Dios permite eso? Esa es la gran pregunta que aparece en la humanidad. Y más en la gente increyente, la que no cree, pide explicación al creyente. Si ustedes dicen que creen que hay un Dios y que ese Dios es amor y que ese Dios es bueno, entonces expliquen por qué tanta guerra y tanto sufrimiento. Y tristemente el cristiano no sabe dar respuesta a esa interrogante. Por eso es que decía esa expresión aquí, que de la cual me estoy sirviendo, que no digan los paganos dónde está tu Dios. Porque eso a veces, incluso ese pensamiento o esa cuestionante también se nos ha metido a nosotros, y cuando nos toca sufrir por X y Y razón, entonces uno pregunta, ¿por qué Dios permitió esto que me pasara? La respuesta no hay que darla como echándole la culpa a Dios nosotros los creyentes. Dios tiene la culpa. Dios me está castigando por un pecado que cometí. Así solemos decir. Así solemos decir. Y no es ese el camino. El problema es de que uno se aparta de la voluntad de Dios. Porque Dios nos amó tanto que Él nos dejó libres. La respuesta a tanto mal que existe en el mundo es, ¿por qué? Por el mal uso de nuestra libertad. Esa es la respuesta. No hay más respuesta. Porque imagínense, hay algunos que dicen, si Dios sabía que el hombre iba a cometer mal, entonces ¿por qué lo creó? En primer lugar, Dios creó al hombre por amor. Pero como quien dice, la gente quiere como instruir a Dios, pensando que si hay mucho mal, entonces Dios no hubiera hecho al hombre libre. Entonces significa que la respuesta de que para que se elimine el mal, entonces Dios hubiera tenido que crear robots. Algo así como también las máquinas que nosotros creamos. Uno le indica al computador, a la computadora, al ordenador. Uno le indica lo que tiene que hacer y la computadora tiene que hacer lo que nosotros le decimos. El iPad, el celular que nosotros tenemos, uno es el que lo maneja, estas cosas. Uno es el que le dice qué tiene que hacer.
Reproducir música, uno le pone una Apple de música. Reproducir videos, uno le pone una Apple de videos. Uno hace lo que quiere con el aparato y el aparato no puede decir no. Para que se entienda entonces, por ejemplo, ¿por qué es por amor? Si por ejemplo yo soy un varón, soy un varón, y yo le voy a pedir a una señorita que sea mi novia, yo no la puedo obligar. Hay unos hombres tontos que obligan a alguna señorita que se quede su novia. Si no me querés, me mato. No sea tonto. Entonces va a estar con usted no porque lo ama, sino porque usted lo obligó. Lo mismo pasa con Dios, que Dios nos dejó completamente libres para que libremente nosotros lo amáramos. Y la respuesta de tanto sufrimiento es que la libertad, nosotros los seres humanos no la usamos para amar a Dios, sino que la usamos para el mal. Ese es el problema del mal. Por eso es que las lecturas de estos días, tanto hoy, miércoles de ceniza, inauguración de la cuaresma, como el jueves, el viernes y el sábado de ceniza, como también toda la cuaresma, nos va a estar exhortando a convertirnos, es decir, a usar bien nuestra libertad. La libertad, para que sea libertad, siempre tenemos que buscar el bien. Si nosotros buscamos el mal, entonces ya no es libertad. La libertad es buscar el bien. Si por ejemplo yo por mi libertad, yo soy hombre, por mi libertad yo voy a chupar, como decimos vulgarmente, voy a tomarme un trago, me voy a embriagar, entonces eso ya no es libertad. ¿Por qué? Porque yo con el vicio me voy a esclavizar. Si usted es mujer y usted con su libertad, usted dice, pues yo no me caso. Qué horror casarse con un hombre, un hombre, porque el mundo le ha dicho que el hombre es sucio, que el hombre es puerco, que el hombre solo quiere sexo. Entonces usted, haciéndole caso al mundo, entonces usted dice, no me caso. Y después le toca sufrir. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, no es bueno que el ser humano esté solo. Y entonces la mujer hambrea amor. Y entonces se mete, cae con un hombre, cae con otro. Eso resulta en mamás solteras. Después andan pidiendo limosna, ayúdeme, soy mamá soltera. ¿Quién fue el que le dijo eso, que fuera mamá soltera? ¿Dios? No, usted. Después le toca sufrir porque usted no quiso aceptar casarse, estar con un varón y formar un hogar. ¿Por qué? Porque le tuvo miedo al sufrimiento. Pero como le tuvo miedo al sufrimiento normal, el que implica una vocación matrimonial, después le toca sufrir más de la cuenta de lo que toca. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a Dios. Es lo que decía, por eso repetía la lectura de Santiago, que no le echemos nosotros la culpa a Dios, de que Dios tiene la culpa porque Él es el que me deja, el que me hizo humano. No, Él me hizo humano para que yo lo amara. Los sufrimientos que la humanidad pasa es porque el hombre usa mal su libertad y no hace la voluntad de Dios. Mire, para que no me entienda mal, solo voy a poner con un ejemplo muy común. Hoy está pasando mucho está pasando. Estoy seguro que aquí más de alguna ya lo ha pasado. Digo alguno porque más se trata de la mamá y de las niñas mujeres. Por ejemplo, una muchachita se enamora porque mira mucha novela, es el problema. Mira mucha novela, mucho video de TikTok, mucho video de YouTube, mucho video de Facebook. Entonces la niña piensa ella que tiene derecho a tener novio. 13 años, 14 años. Entonces viene la mamá, le dice, mija, usted no está en edad para tener novio. Pero la niña, como ya le metieron en su corazón que ella tiene que hacer su santa voluntad, tiene que hacer lo que su corazón le dice, como dice la novela, entonces se mete con un hombre. Hay veces se huye y se va. Se va. Pero usted sabe que cuando ya se está con un hombre, es decir, con una persona, entonces hay responsabilidades también. Entonces viene la suegra, lo pone a tortear, lo pone a limpiar, lo pone a hacer no sé qué. Empezó a sufrir, entre comillas, sufrir eso. Y entonces viene la patoja, entonces dice, mejor me regreso a mi casa. Era más fácil hacerle caso a la mamá.
Pero como no le hizo caso a la mamá, entonces toca sufrir. Este ejemplo que estoy utilizando, no vayan a pensar que yo soy machista, sino porque justamente lo que quiero es que las muchachas que están acá no se metan en ese ambiente. Es más fácil hacerle caso a la mamá. Yo recuerdo, lo cuento porque yo recuerdo que tenía mi amiga, ya no recuerdo dónde estará esta muchacha. Ya no sé si es muchacha, ya no es muchacha de plano porque yo ya crecí un poco. Ella se llamaba Marta. No voy a decir el apellido porque conozco muchas amigas que se llaman Marta porque esto está siendo grabado. Una muchacha que se llamaba Marta, se llama porque ahí está. La cosa se llamaba, digo, porque era una jovencita de 12, 13, 15 años, no recuerdo exactamente. Ella se enamoró, se largó de su casa y se fue con su hombre, voy a decir, porque no es su esposo. Se fue con su hombre. Y bueno, un tiempo después ella me contactó, habló conmigo y me decía: Juanito, estoy arrepentido de lo que hice. ¿Y por qué?, le decía yo. Porque es que mire, yo cometí el error de irme con mi novio y resulta que mi novio me engañó. Él no solo no era soltero, sino que estaba casado y tenía hijos. Y ahora me dejó abandonado en una casa por allá metido, en una posilga. No me da gasto, ahora tengo que ver qué hacer. Quisiera regresar con mis papás, pero no lo hago porque me da vergüenza ahora, porque yo tomé mi decisión, ¿vio? Entonces era más fácil hacerle caso a la mamá. Utilizo ese ejemplo porque la humanidad entera, incluyendo los que decimos que somos creyentes, nos portamos como una muchachita, voy a decir inocente, pero mejor digo tonta. Como un muchachito tonto, inmaduro, que cree que lo que hace él es lo mejor y después se huye de Dios, se va de Dios y después le toca sufrir las consecuencias porque el pecado, el demonio y el mundo arremete contra el ser humano y lo despedaza, lo descuartiza como una fiera en el bosque que atrapó su víctima y se lo traga. Así es el mundo, así es el diablo, incluyendo, así somos nosotros los seres humanos. Entonces, por eso es que la iglesia nos exhorta a regresar a la voluntad de Dios. Mire cómo decía el apóstol: hermanos, somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios, porque nosotros nos comportamos como unos adolescentes inmaduros que no hacemos caso a mamá, que no hacemos caso a papá y pagamos las consecuencias, porque las consecuencias son graves. El pecado, hermanos, no es gratis. El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer, que es buscar nuestra vocación. En el caso mío, mi vocación es ser sacerdote. En el caso tal vez incluso de algunos niños de acá, en el caso de algunas niñas de acá, ser religiosas. En el caso de muchos de ustedes que están acá, ser casados. Ser casados el pecado es ir en contra de la vocación a la que Dios me mandó a este mundo. Por eso, hermanos, repito una vez más, dice aquí la primera lectura, que no digan los paganos dónde está tu Dios. Hoy lo dicen los ateos. No dicen ustedes que Dios es bueno y mira cómo te tiene en la cama, mira cómo te tiene sufriendo, mira cómo estás sufriendo, mira, sos muy pobre, sos pobretón. La respuesta no está en Dios, es que uno es el que hace todo eso. Uno es el que provoca todo el sufrimiento. Dios no tiene la culpa de nada. Somos nosotros los que por alejarnos de Dios nos toca sufrir. Esa es la realidad. Por eso, hermanos, con mucho amor se los digo, pero también con mucha firmeza, dejemos el mundo. Claro que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hagamos la voluntad de Dios. Es tiempo de volver a la voluntad de Dios. Queremos dejar de sufrir, por supuesto que el mundo es sufrimiento, pero me refiero a aquel sufrimiento que viene porque no hemos hecho la voluntad de Dios.
aquel sentimiento de frustración de la vida, aquel sentimiento de mejor me mato, mejor me suicido, mejor porque mi vida no tiene sentido. Ese sufrimiento que está muy en lo hondo es porque hemos olvidado a Dios. Volvámonos a Dios. Dios nos ama demasiado y Él, de tanto que nos amó, se bajó a este mundo, se subió en una cruz, murió por nosotros para que nosotros estemos un día con Él en el cielo. Convirtámonos pues a Dios. Ya no pensemos como el mundo, sino pensemos como Dios. Y les digo una vez más, como lo decía San Pablo, no echemos en saco roto las gracias de Dios. Aquí dice, como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Es todo aquello que Dios nos ha dado. No lo desperdiciemos. Por el contrario, hagamos lo que Dios nos dice, porque siempre lo que Dios nos dice es lo mejor. Que no sea Dios un estorbo en la vida, que no sea Dios un estorbo en mi existencia, sino que más bien es el que le da sentido a mi existencia, es el que me lleva a mi plena felicidad, es el que me lleva a la plena paz, a la plena alegría. Ese es Dios. Convirtámonos pues, hermanos, empecemos ahorita nuestro tiempo de penitencia, ayuno y oración, haciendo la voluntad de Dios. Amén.